Hola y bienvenidos. Vamos a continuar con la arquitectura MVC. En esta oportunidad vamos a agregar la conexión a la base de datos y los modelos de cada una de las tablas. Para ello vamos a utilizar un mini URM que ya habíamos desarrollado en los videos anteriores. Les dejo el código fuente, el código original en las descripciones del video. En ese mini URM teníamos una conexión a la base de datos especificando el nombre de la tabla, usuario y contraseña. Esta conexión lo utilizábamos para hacer las consultas a la base de datos y también teníamos una clase ORM. Esta clase ORM tenía los métodos para traer todos los registros de una tabla, traer un registro por el ID, eliminar un registro por el ID, actualizar un registro por el ID, insertar un registro y también nos permitía realizar paginación en las tablas. En este mini URM ya teníamos los modelos cliente y usuario, que era la representación de la tabla ventas de sus tablas clientes y usuarios. De esta manera, utilizando estos modelos, podíamos crear una instancia de esa clase, por ejemplo, clase usuarios, y con el método getAll nos permitía traer todos los usuarios de la base de datos. De la misma forma podíamos crear una instancia de clientes y con el método getAll traemos todos los clientes de la base de datos. Y podemos utilizar todos los métodos disponibles de la clase ORM. Ahora vamos a implementar este mini URM en nuestra arquitectura MVC. Para ello vamos a copiar la conexión a la base de datos y lo pegamos dentro de la carpeta Services. Y también vamos a copiar los modelos cliente y usuario y lo pegamos dentro de la carpeta Models. Y también vamos a copiar la clase principal ORM, lo copiamos y lo pegamos dentro de la carpeta Core. Ahora vamos a agregar las referencias en el autoload. En el autoload solo va a ser necesario require once desde el directorio actual en la carpeta Core ORM. Y también vamos a hacer un require once a la conexión de la base de datos. Require once desde el directorio actual en la carpeta Services Database. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que la conexión de la base de datos esté disponible en cada uno de estos controladores? Para ello nos dirigimos a la clase router y en el router.php justo tenemos aquí un método run que nos permite instanciar la clase y ejecutar el método correspondiente. Y vamos a crear una nueva instancia de la clase database. New database. Y nos traemos la conexión. Lo almacenamos en una variable conexión. Database get connection. Recordemos que esta clase database tenemos en la carpeta services database y esta clase database tiene el método getConnection que nos permite retornar la conexión. Entonces de esta manera en el router ya tenemos la conexión. Y en el controlador, justo cuando creamos la instancia, pasamos como parámetro la conexión a la base de datos. Entonces de esta manera en el controlador que se invoque, por ejemplo PageController, tendríamos que agregar un constructor. Agregamos un constructor y como parámetro vamos a recibir la conexión de tipo PDO. De esta manera ya teníamos disponible dentro del controlador la conexión a la base de datos. Pero como más adelante vamos a realizar un CRUD de las tablas que tenemos, vamos a agregar dos controladores adicionales que se va a llamarse usuario controller y cliente controller.php. Cada uno de estos controladores va a ser bastante similar, entonces vamos a copiar esta parte de page controller, lo pegamos en cliente controller y vamos a cambiar el nombre. En vez de llamarse page controller, en este caso se va a llamarse cliente controller. Y tendremos un constructor donde recibiremos la conexión de la base de datos. Y de la misma forma vamos a tener usuario controller, vamos a cambiar el nombre del controlador a usuario controller y también vamos a tener un constructor donde vamos a recibir la conexión de la base de datos. Vamos a crear unos métodos adicionales, por ejemplo en el caso de usuario controller vamos a agregar aquí un public function home
Y aquí vamos a crear una instancia de la base de datos. Vamos a requerir el modelo usuario, entonces agregamos require once. Desde el directorio actual vamos a subir una carpeta. Y dentro de la carpeta models tenemos el modelo usuario. Ahora que ya tenemos el modelo usuario, vamos a crear una nueva instancia. Entonces aquí vamos a tener un método privado, private usuario, usuario model, y en el constructor vamos a crear una instancia, this usuario model. Esto va a ser igual a new usuario. Y vamos a pasar como parámetro la conexión que ya tenemos disponible en el constructor del controlador. Ahora en el home vamos a traer el listado de los usuarios que tenemos disponible en la base de datos. Entonces vamos a hacer de esta manera, this usuario model get all, que nos permite traer todos los usuarios disponibles en la tabla usuario. Vamos a almacenar en una variable usuarios y vamos a imprimir en pantalla utilizando var dump. Vamos a formatear un poco para que se pueda ver de mejor manera con las etiquetas pre. Abrimos la etiqueta pre y cerramos la etiqueta pre. Ahora nos vamos en el navegador y vamos a irnos a la ruta usuario, home. Y ya tenemos disponible todos los usuarios en la base de datos. Fíjense que tenemos el usuario Juan, el usuario Ricardo, y si nos vamos a la base de datos, en la tabla usuarios, justamente tenemos Juan, Ricardo y los otros usuarios que tenemos disponible aquí. Vamos a hacer la misma operación para los clientes. Entonces, en lo que es en clientes, vamos a crear un nuevo método, public function home. Vamos a requerir el modelo cliente, entonces en la parte superior, require once desde el directorio actual. Vamos a subir una carpeta y dentro de la carpeta models tenemos el modelo cliente.php. Vamos a crearnos un método privado, private cliente model, y vamos a crear la instancia this cliente model. New cliente. Y pasamos como parámetro la conexión que ya tenemos disponible en el controlador. De la misma forma que en usuarios, en el home vamos a utilizar this cliente model. Vamos a hacer en este caso un paginate. Vamos a indicarle la página 1, quiero que me traiga 3 registros. Entonces de esta manera ya tenemos ya los clientes. Y de la misma forma vamos a imprimir con un var dump todos los clientes que tenemos disponible en esta variable. Vamos a formatear un poco con la etiqueta pre. Abrimos la etiqueta pre y cerramos la etiqueta pre. Regresamos al navegador y nos vamos a la ruta cliente, home. Y efectivamente ya tenemos ya los clientes aquí. Pero esta vez, en este caso, tenemos como paginado. Porque aquí nos está indicando página 1, límite 3, páginas disponibles 3, filas disponibles 7. Y en esta ocasión nos está devolviendo 3 registros de la base de datos. De esta manera ya tenemos implementada la conexión de la base de datos y usando en cada uno de los controladores que le corresponden. En el siguiente video vamos a realizar un CRUD haciendo el uso de estos modelos y controladores que tenemos ya disponible. Hasta la próxima.